Buenas, yo soy Marco Gatti, ayudante de sistemas operativos, y en este video vamos a ver un poquito cómo debuguear una aplicación utilizando el Eclipse. Bien, el Eclipse ustedes ya saben, es un entorno de desarrollo integrado que nos provee un montón de herramientas para poder desarrollar justamente aplicaciones. En nuestro caso, nosotros escribimos código en C, este entorno de desarrollo nos permite compilarlo, ejecutarlo y, como es el caso de este video, debuguearlo. Bueno, para debugar un programa, básicamente lo primero que necesitamos es el programa. Yo acá tengo un pequeño código de ejemplo que nos va a servir para este video. Ustedes pueden usar el código que ustedes quieran, que estén desarrollando, que estén probando. Bien, el debuguear una aplicación básicamente consiste en quitarle los errores o bugs, de ahí viene el nombre, que la misma posee para dejarla con un nivel de calidad lo más aceptable posible. En el caso del Eclipse, el debugger exactamente lo que nos permite es poder ejecutar instrucción por instrucción un programa mientras que vamos monitoreando el estado de las variables, es decir, cómo va cambiando, cómo va haciendo variar estas variables a medida que se va ejecutando. Y lo que nos da es poder controlar esa ejecución, es decir, elegir cuándo ejecutar una instrucción, cuándo esperar, a ver qué pasa, etc. Bueno, para debuguear una aplicación, lo primero que necesitamos, aparte de tener la aplicación, es que compile, es decir, que se pueda ejecutar. Vamos a compilarla. Bueno, en este caso, la aplicación ya compilaba, ya estaba compilada, por lo que no hace nada al compilar. Bien, ahora para debuguearla, lo que hacemos es clic en el botón debug. Normalmente nosotros hacíamos clic en el botón ejecutar para ejecutarla directamente, que es este otro botón. Bueno, vamos a hacer clic en debug. Normalmente, cuando queremos debuguear una aplicación por primera vez, nos va a saltar un pequeño pop-up donde nos va a preguntar el Eclipse si queremos cambiar a la perspectiva de debug. Nosotros le vamos a decir que sí, pero antes de decirle que sí, vamos a marcar un flagcito que aparece en ese pop-up diciéndole al Eclipse que recuerde esta decisión para que no nos la vuelva a preguntar las próximas veces. Bien, ahora estamos en la perspectiva de debug. Vemos que la ventana cambió, tenemos diferentes paneles. Por ejemplo, este primer panel es aquel donde se muestra el programa ejecutable que estamos ejecutando, los threads que ese programa pudo haber lanzado a lo largo de su ejecución y por cada thread, en este caso solo tenemos uno, el stack del mismo. Obviamente, como el programa recién comienza a ejecutarse, el stack tiene una sola entrada, que es la entrada principal, digamos, el hilo principal de ejecución. Más a la derecha tenemos otro panel con otras herramientas. Por ejemplo, este panel tiene una solapa de variables. En este panel, en esta solapa, podemos ver las diferentes variables locales que hay en nuestro programa. Tenemos argc, que es un entero, vale 5, argv, que es un puntero, a un char, que tiene este otro valor. Tenemos esta variable config, que es una estructura, por lo tanto podemos desplegarla y ver los diferentes miembros que tiene esa estructura, los valores, los tipos de datos, etc. Y así con todas las variables. Este otro panel es el que nos muestra el código fuente de nuestro programa. Y este último panel, que tiene otras herramientas, nos muestra la consola. Es decir, que aquí veríamos la salida estándar del programa, todo lo que escribamos por consola. Tiene otras solapitas, y a su vez otra última solapa muy interesante que es la de memoria, que la vamos a ver más adelante. Bien, este otro panel, que me olvidé de contarles, también tiene otras solapas interesantes, como es la de breakpoints, que más adelante también vamos a ver de qué se trata. Una solapa de registros que nos permite ver el contenido de varios de los registros de la CPU, lo cual es bastante interesante. Y esta última solapa de modules que nos permite ver las librerías que se fueron cargando para ejecutar nuestro programa. Bien, vamos a debugar la aplicación. Lo primero que tenemos que ver es que el Eclipse ya automáticamente nos marcó una línea, nos sombreó una línea y nos puso una flechita en esa línea. Esa línea es la primera instrucción ejecutable de nuestro programa. Y esta flechita marca la próxima instrucción a ejecutarse utilizando el debugger.
Obviamente cuando empezamos a debuguear nos va a marcar la primera instrucción ejecutable, como es este caso. A partir de este momento pues vamos a poder ir ejecutando línea por línea y viendo cómo cambian las diferentes variables de nuestro programa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, tenemos 4 botoncitos de control en el Eclipse que vamos a ver a continuación. El primero, Step Into, permite ejecutar una línea del programa continuando así hacia la siguiente, o sea, ejecutar de una en una. La F5 tiene la particularidad de que si la instrucción a ejecutarse es una función, entonces nos vamos a meter a esa función para poder a su vez debaguearla línea por línea. En este caso, la primera instrucción de nuestro programa es una llamada a una función, por lo tanto si le damos F5 nos vamos a meter. Vamos a probar. F5. Bien, como vemos, estamos adentro de la función getParams y estamos adentro de la primera línea ejecutable de dicha función. Esta otra línea no es una llamada a ninguna función, por lo tanto si yo le doy F5, simplemente sigue ejecutando hasta la próxima. Y así sucesivamente. Bueno, ya ejecutamos algunas líneas. Vamos a ver el estado de las variables que tenemos. Acá tenemos muy poquitas variables locales, como por ejemplo i. Dos formas tenemos, básicamente, de ver el estado de una variable. O a través de este panel, como vimos antes, o bien simplemente parándonos arriba de la variable con el puntero del mouse. Sabemos que la variable i es del tipo entero, como se declara efectivamente en el programa. Tiene el valor 8. Este valor es basura porque esta variable nunca fue inicializada. Pero vemos que en esta otra línea se va a inicializar. Por ejemplo, si yo le doy F5, se ejecuta la línea. Y ahora la variable i tiene el valor 0, cambió su valor y yo lo puedo ver a través del debugger de Eclipse. Bien. Otro de los 4 botoncitos para controlar el flujo de ejecución a través del debugger es Step Over o F6. Básicamente es igual que F5, con la diferencia de que si la línea que se está ejecutando es una función, nosotros vamos a ejecutar la línea completa, es decir, se va a ejecutar la función completa y va a continuar ejecutando, es decir, no se mete adentro de la función, sigue de largo, pero obviamente todas las instrucciones que están dentro de la función las ejecuta, solo que yo no me paro instrucción por instrucción, sino que las ejecuta todas de golpe. Vamos a usar F6, en este caso es lo mismo, pero acá, en esta línea que va a ejecutar, sí hay llamadas a función, de hecho hay más de una llamada a función, y yo al darle F6 simplemente sigo ejecutando y no me preocupo por lo que hay adentro de ellas. Seguimos con F6. Bueno, vamos a meternos un poco en alguna función para seguir debugueando. Nos metemos con F5. ¿Qué pasó? Esto es generalmente a primera vista parece un problema. Sin embargo, no lo es. Nosotros tendemos generalmente, cuando vemos carteles con letras en color rojo, que está todo mal, que se pudrió todo, que no funciona nuestro programa. Sin embargo, en este caso no es así. Vamos a leer un poquito el mensaje que nos da el Eclipse. Lo que nos está diciendo es que no encuentra el código fuente en el archivo llamado, como dice acá. Sin embargo, el código fuente Eclipse únicamente lo necesita para mostrarnos la ejecución. Pero como nosotros sabemos, los programas no se ejecutan a través de su código fuente, sino de su código ya compilado. Por lo tanto, no necesitamos en realidad el código fuente. Este mensaje no nos está indicando que hay un error, sino que simplemente no nos puede mostrar el fuente. Por lo tanto, este código se puede seguir ejecutando. De hecho, yo le doy F5 y vemos acá que en esta entrada del stack, que ahora creció, se agregó una nueva entrada del stack, se sigue ejecutando, sigue actualizándose el puntero de instrucciones. Ahora, ¿cómo hacemos para salir de esto? Bueno, para eso tenemos el tercer botoncito de control de ejecución del debugger, Step Return. Esto lo que hace es subir un nivel en el stack, es decir, si yo estoy ejecutando una función, paso por paso, yo le doy F7, se ejecutan todas las líneas de esa función y se vuelve al lugar donde habíamos llamado a dicha función. Si yo le doy F7, vamos a ver que voy saliendo,
Ahora estoy de vuelta parado en la función que estábamos debugueando de antes, getParams. Si le vuelvo a dar F7, vuelvo a la llamada de la función. Y ahora con F6 puedo seguir debugueando el resto del cuerpo del programa principal. Bien, sigamos adelante. Otro botón interesante es el botón de Resume. Este botón, que también se puede ejecutar con F8, lo que hace básicamente es continuar el programa, continuar la ejecución del programa sin parar, es decir, que se termine de ejecutar el programa. Básicamente es como cuando ustedes ejecutan normalmente, sin debuguear, el programa ejecuta de forma natural. Vamos a darle F8 y bueno, el programa terminó. Acá podemos ver la salida por consola, etc. Bueno, una vez que terminamos de debuguear nuestra aplicación, para volver a la perspectiva donde nosotros desarrollamos, la perspectiva de C++, simplemente hacemos clic en el botoncito que está acá a la derecha, C++, y volvemos a la perspectiva principal. Bien, vamos a debuguear un poquito más. Vamos a debuguear de vuelta. Una cosa interesante que nos permite hacer el Eclipse es poner breakpoints. Un breakpoint consiste en marcar un punto del programa, una línea en el programa, en la que nosotros queremos que el debugger especialmente se detenga. Por ejemplo, yo puedo llegar a querer que el debugger se detenga en esta línea. Ahora, ¿cuándo tiene sentido esto? Bien, yo generalmente cuando estoy debugueando un programa sé en qué posición mi programa tiende a tener algún error, sé por dónde puede estar viniendo el problema. Y yo no quiero estar pasando, ejecutando instrucción por instrucción, sino que simplemente quiero que el programa llegue a tal línea. Entonces, vamos a poner un breakpoint. ¿Cómo se pone un breakpoint? Simplemente haciendo doble clic o clic en la línea en cuestión. ¿Qué va a hacer esto? Cuando yo le dé F8 al programa, el programa va a ejecutar hasta el final. Pero no lo va a hacer hasta el final justamente, sino que se va a parar en el próximo breakpoint. Es decir, que F8 no es que ejecuta hasta el final, sino que ejecuta hasta el próximo breakpoint. Vamos a darle F8 y vemos que efectivamente el puntero se para en esta línea. Y esta solapita que habíamos dicho que quedaba para después nos va a marcar todos los breakpoints que tenemos en nuestro programa. Si yo pongo un breakpoint en esta otra sentencia, me va a aparecer en esta solapita. De hecho los podemos desactivar o activar, vemos cómo va cambiando en la pantalla cuando lo desactivamos. Bien. Y otra cosa muy interesante también del Eclipse, del debugger de Eclipse, es esta solapita de memoria, la última que dejamos. Esta solapa que se llama mapeo de memoria, lo que nos permite es, dado una dirección de memoria de nuestro programa, ver el contenido de esa posición de memoria en adelante. Por ejemplo, vamos a agarrar alguna posición de memoria interesante, por ejemplo, a ver esta variable, argv, que es un puntero a un vector de punteros a strings. Bueno, de argv vamos a agarrar este puntero, que contiene algo que nos interesa ver, como por ejemplo esta ruta. Vamos a agarrar el valor del puntero, que es este que está acá, lo copiamos. Vamos a la pestaña de memoria, vamos a agregar un nuevo monitor de memoria, le pasamos el puntero que habíamos dicho. Este puntero puede ser a cualquier variable, a cualquier región, digamos, de nuestro programa. Siempre tiene que ser de nuestro programa, obviamente. Y vemos que nos marca la posición inicial y nos muestra la memoria. Ahora, esto quizás es un formato medio raro que nosotros no entendemos. Es en hexadecimal. El Eclipse nos permite renderizar el formato de salida en el que vemos la memoria de diferentes maneras. Esto es muy interesante. Nos permite ver el formato tradicional, en hexadecimal, en ASCII, en entero con signo, entero sin signo. Vamos a probar en ASCII. Marcamos ASCII, Add Rendering, y nos aparece
la memoria. Y ahora sí vemos algo que quizás podemos interpretar. Vemos la ruta que habíamos puesto, barra home, barra utnco, barra dev, etc. Esta herramienta del mapeo de memoria está muy buena en los casos en que nosotros tenemos un puntero genérico, un puntero del tipo void asterisco. En este caso, cuando nosotros nos paramos arriba del puntero, de un puntero del tipo void asterisco, no vamos a ver el contenido, porque Eclipse no puede interpretar el contenido, justamente porque le estamos diciendo que es un puntero a algo genérico, algo que no se interpreta así nomás. Por lo tanto, no nos lo va a mostrar de esta manera tan linda. Para eso podemos usar justamente el mapeo de memoria. Muchas veces resulta útil cuando estamos programando sockets, programando el envío de paquetes a través de sockets, que quizás a priori resulta difícil de ver el contenido de estos paquetes que se mandan. Bueno, esta herramienta, por ejemplo, tendría bastante utilidad para eso. Bien, terminemos con la ejecución de este programa. Vamos a volver a la perspectiva de C. Y bueno, lo último que les quería contar en este video es lo siguiente. Este programa que yo estoy ejecutando recibe ciertos argumentos por parámetro en argc y argv, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hago yo para pasarle argumentos a un programa cuando estoy ejecutando a través de Eclipse o debugueando? Bueno, solo sabemos que cuando ejecutamos por consola podemos pasarle argumentos al programa simplemente escribiéndolos al lado de la llamada del programa. Bueno, para hacerlo con Eclipse vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a el menú Run. Vamos a ir a Run Configurations o Debug Configurations, en realidad da lo mismo. Vamos a pararnos, vamos a ver que cuando entramos acá por primera vez con un programa, nos va a aparecer una entrada abajo de esta otra entrada, C++ Application. La entrada va a tener este nombre, el nombre de nuestro programa, Debug. Para agregar argumentos vamos a la solapa Arguments y simplemente escribimos los argumentos que queremos pasar a nuestro programa, lo que sea necesario. Yo ya tenía preparado este ejemplo, por lo tanto ya había escrito los argumentos, son los siguientes. Los argumentos obviamente tienen que ir separados con espacios. Y bueno, los escribimos, cerramos, nos va a pedir que guardamos y ya queda esto grabado. Entonces, la próxima vez que ejecutemos, sacamos de acá, cuando le demos debug, simplemente va a tomar esa configuración de ejecución, y va a tomar, por ejemplo, los parámetros que yo le pasé, que si se fijan, eran 4. Acordémonos que en argc siempre va la cantidad de parámetros que le pasamos más 1, porque el primer parámetro de todo programa ejecutable es la ruta de ese programa ejecutable, que es justamente la que vemos acá. Bueno, esto es todo sobre cómo debugar una aplicación en Eclipse, un pequeño video introductorio. Espero que les sirva y que puedan seguir investigando sobre esto, que realmente les va a resultar muy útil en el TP. Bueno, muchas gracias. Chau.